todos. Mi primera predicación en este año, así que contento por ello. De vez en cuando me gusta mirar archivos pasados y así, y creo que la primera predicación que hice fue en el 2010, así que ya ha pasado unos años y bueno, pues todavía queda mucho por aprender, desde luego. Bien, pues hoy vamos a hablar sobre un tema que a priori es fácil, o por lo menos así pensamos que es, pero por otro lado es difícil de llevar a cabo. Y quería tratar, aunque evidentemente muy por encima, bien, el amor hacia Dios. Normalmente estamos más acostumbrados a escuchar sobre el amor hacia los hermanos, que desde luego es un tema vital, es un tema importante, necesario, habla mucho la Biblia al respecto. ¿Y por qué? Pues escuchamos muchas veces estas explicaciones porque la realidad es que es algo difícil. O sea, amar al prójimo no es fácil, muchas veces. Y yo creo que no es fácil porque primeramente tal vez no cumplimos la base, que es amar a Dios. Venid conmigo por favor a 1 de Juan 4:20. Bien, esto que estoy diciendo puede ser un poco contradictorio, ¿vale? O sea, no voy a contradecir la Biblia, pero luego me entendéis el porqué. Puede parecer un poco contradictorio por lo que dice 1 de Juan 4:20, que dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Bien, pues voy a orar antes de que se me olvide y seguimos. Señor, gracias por este día que tú nos has dado hoy, gracias por este nuevo privilegio, Señor, y esta oportunidad de poder traer tu palabra, Señor. Te pido que sea el Espíritu Santo, Señor, quien hable y no yo, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos recordar, Señor, que es amarte, no conforme a lo que pueda decir un libro, Señor, o lo que pueda decir un pastor o otra persona, Señor, sino conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Y todo esto lo dejamos en tus manos. Amén. Bien, pues hemos leído 1 de Juan 4:20, que dice que si no amamos a Dios, si no amamos al hermano a quien hemos visto, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto? Uno puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano, pero algo no encaja. Y por eso en esta tarde, aunque tal vez muy por encima, como ya he dicho, hablaremos sobre el amor a Dios, porque si realmente le amamos, hay cosas que van a venir solas. Si amamos a Dios, vamos a obedecerle y vamos a cumplir sus mandamientos. Y eso nos llevará, en este caso, a amar más a nuestros hermanos, sin dudarlo. Por lo tanto, si alguien en esta... No sé por qué te lo he puesto mañana. Si alguien en esta tarde está convencido de que ama a Dios 100%, pero sin embargo tiene algún problema con algún hermano, replantéatelo. Replantéate si realmente amas a Dios. Durante la historia, muchas y diferentes personas han formulado la pregunta de ¿qué es el amor? O más concretamente, ¿qué es realmente amar a Dios? Por ejemplo, los fariseos muchas veces hicieron esta pregunta a Jesús, pero con la intención de tentarle. Otras personas, sin embargo, se hicieron esta pregunta porque realmente querían saber, o sea, ¿qué tengo que hacer yo o qué tengo que demostrar yo para demostrar realmente que amo a Dios? Mateo 22, del 34 al 38, que alguien busque por favor, Mateo 22, del 34 al 38, y otra persona, Marcos 12, del 28 al 30. Bien, Mateo 22, 34 al 38 y Marcos 12, del 28 al 30. Mateo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Bien, pues en este caso tenemos el ejemplo de alguien que hizo al Señor esa pregunta, pero como dice la Biblia,
preguntó por tentarle, aunque viniendo de los fariseos, desde luego que nos podemos esperar cualquier cosa de esas personas. Bien, Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bien, bueno, pues esta es la otra cara de la moneda, ¿bien? Pero, ¿qué significa amar a Dios? Los pasajes de Mateo y Marcos que hemos leído pertenecen a fragmentos de capítulos que vienen con el encabezado o título de El Gran Mandamiento. Y es que amar a Dios con todo nuestro corazón, no solamente amar a Dios, sino amar a Dios con todo nuestro corazón, es el mandamiento más importante. Desafortunadamente vivimos en una época donde la palabra amor ha perdido gran parte de su significado real, al igual que la palabra de amigo. A mí, yo siempre lo diré, pero es que me hace mucha gracia, no es porque tenga nada en contra de Facebook, me parece una buena herramienta si se utiliza con cabeza y para lo que fue creado y no para lo que se ha hecho crear, pero cuando muchas veces es solicitud de amigo, ¿no? Y es el primo de tu prima o es el amigo del amigo de tu novio tal, y le das y se te queda como amigo, ¿no? Y dices, amigo, ¿qué concepto de amigo es ese, no? Alguien que igual le tienes ahí pues para reírte de su cara o para reírte de cómo viste o simplemente es tu amigo de verdad, pero bueno, Facebook le llama amigo. Me gusta más Instagram en este caso que es seguidor, ¿no? Bueno, dices, bueno, tampoco es seguidor, pero bien, pero amigo, amor, son palabras, por ejemplo, que han ido perdiendo su significado real a lo largo de los años. Pero sin desviarnos mucho del tema, hoy en día la palabra amor está empezando a coger más bien el significado de me cae bien. Me gusta cierto aspecto de esta u otra persona, pero que alguien me caiga bien no significa precisamente que le amen, como el concepto que tenemos nosotros de amor. Porque, a ver, nosotros como hijos de Dios, ¿vale? Incluso al que nos hace mal, debemos de amarle, ¿vale? Gálatas 6, 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros como hijos de Dios tenemos que amar a todo el mundo, ¿vale? Hay algunas personas que son más fáciles de amar, otras que son más complicadas, pero tenemos que amar como cristianos. Pero secularmente hablando, incluso muchas veces tristemente realmente hablando, nosotros no actuamos igual con uno que simplemente nos cae bien que con uno o una persona que amamos. A mí si una persona me cae bien, pues pasaré un rato con ella, un café, una salida en grupo, pero sin embargo cuando tú amas a alguien o le quieres mucho, 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 cualquier tipo de relación, bien sea padre, amigo, novio, novia, lo que sea, sale de ti a hacer más cosas, ¿no? Pues ya le dedicas igual más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando decimos que amamos a Dios, porque amarle no significa ese amor de, bueno, es que me cae bien, o yo le doy esto, o yo hago esto cuando. Amar a Dios equivale a obedecer sus mandamientos, equivale a realizar sacrificios, entre otras muchas cosas. Estamos hablando de un amor que ahí fuera no se entiende. Lo primero, porque no son hijos de Dios, y lo segundo, porque no pueden experimentar ese amor real. Es triste, ¿no? Pero, bueno, este caso de, supongo que estáis escuchando de Julen, este niño que se ha caído y le están buscando. Ahí se demuestra, ¿no? Pues la importancia, ¿no? Pero luego, por ejemplo, cuando ves hace poco, yo no suelo ver muchas noticias porque total, para lo que hay que ver, pero pues eso, estaba en casa viendo a mi padre el telediario, me acerqué un momento y un chaval de 20 años que había tenido a un hijo
y estaba en el hospital un bebé de 3 meses con 5 costillas rotas y encima la tele le sale y dice, no, es que el chico estaba estresado. Digo, pues no sé, pues pégate a ti o cógete un bate, ¿ves? No sé, ¿no? Pero dice, estresado. Y se supone que un padre ama a un hijo. ¿Eso es amor? O incluso entre matrimonio, ¿no? Otra vez, violencias de género. ¿Eso es amor? Se dice que sí, yo la amo, y luego a los 5 años o... Entonces, el amor ya está muy distorsionado, el mundo está ya muy caído en ese aspecto. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y básicamente, como decía Ramón esta mañana en cuanto al diaconado, que es verdad que hay más facetas, hay otros versículos que dicen cosas más en concretas de un diácono, pero eran creo que 3 cosas básicas, ¿no? Pues esto es más fácil aún. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, del 21 al 24, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Otra vez menciona los mandamientos. ¿Casualidad? Pues evidentemente no. Los versículos son muy claros. Hay algunas cosas en la Biblia, hay algunos temas, hay algunos versículos que son muy difíciles, que pueden tener más de una interpretación. Por ejemplo, si vas a Apocalipsis, si lees libros, pues hay gente que opina de muy distinta forma. Pero esto es muy claro. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y tanto en Juan como en Primera de Juan, etc., siempre el amor de Dios va, guardad mis mandamientos. Qué sencillo, pero a la vez, qué difícil. Pues es difícil, pero a la vez es nuestro deber. Guardando las distancias, evidentemente, pero unos ejemplos. Hijo, tu deber es estudiar y traer buenas notas. ¿El deber de un estudiante cuál es? Estudiar. A mí nunca se me olvidará un profesor, en uno de estos años por allá muy lejanos de la universidad, me dijo, igual que yo trabajo 8 horas como profesor o vuestros padres como tal, vuestra responsabilidad es 8 horas al día estudiar. Eso es vuestro trabajo. Dolió ese comentario, pero tenía razón. Entonces, los niños tienen que estudiar. ¿Es su deber? Sí. ¿Qué cuesta? Pues también, porque quieren hacer otras cosas. El empleado, el que trabaja, pues tiene que trabajar bien, tiene que aguantar al jefe. ¿Es lo correcto? Sí. Trabaja bien, como para el Señor y no para los hombres, y respeta, en otras palabras, a tus autoridades. ¿Hay que trabajar bien? Sí. ¿Hay que aguantar al jefe? Sí. ¿Es fácil? Pues no es fácil cuando tienes que hacer un trabajo en el que no eres valorado o en el que estás haciendo más de lo que puedes y no te dan ni siquiera las gracias, ¿no? ¿Es difícil? Pues sí. Pero es lo que hay. Y no podemos decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón cuando parte de nuestro corazón está con sus mandamientos, pero la otra parte está pues por donde le dé el viento. Hoy un día sí, otro día no. Y hay algo que el 99% de las veces digo cuando predico, y es que a grosso modo somos pecadores, somos imperfectos, estamos en un proceso de santificación constante. Aunque Dios nos diera 15.000 vidas en esta tierra, la santificación máxima llegaría cuando estuviéramos allá arriba, no aquí. Y mientras estemos aquí en la tierra vamos a cometer fallos. Pero el Señor sabe cuándo tenemos un corazón dispuesto, cuándo le amamos genuinamente o cuándo le amamos dependiendo del caso, dependiendo de lo que queramos conseguir, etc. Que seamos pecadores e imperfectos no es la excusa para vivir a nuestra manera. Dios conoce nuestros corazones y nuestros actos demuestran lo que hay en nuestro corazón. Un creyente no puede decir que ama a Dios cuando luego igual sus actos demuestran lo contrario. Bien, en esto, como en otras muchas cosas, el exterior refleja el interior.
Amar a Dios no solamente venir el domingo a la iglesia, cantar, orar, leer la Biblia, aunque está claro que esta es una base, pero amar a Dios también es no mentir en nuestro día a día, porque no deja de ser cumplir un mandamiento suyo. Amar a Dios es no criticar, no juzgar, no robar, controlar la lengua, trabajar bien, ser honrado, no hablar del pastor a sus espaldas, no hablar de los diáconos a sus espaldas, o no hablar de cualquier hermano a sus espaldas, aunque te haya hecho algo. Acompáñame por favor a 1 de Juan 19:21. Vamos a buscar unos cuantos versículos aquí. 1 de Juan 4, 19, 21. Otra persona, 1 de Juan 5, 2 y 3. Y alguien más, 1 de Juan 3, 22 y 23. 1 de Juan 4, 19 al 21. Nosotros llamamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bien, esto es lo de amar al hermano, ya lo hemos visto antes. 1 de Juan 5, 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Bien, una vez más, la Biblia nos recuerda que el amor a Dios pasa por cumplir sus mandamientos. 1 de Juan 3, 22 y 23. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Ya? ¿Esa es hasta el 23? Vale, pues entonces yo tenía también hasta el 24, pero da igual, está bien. Vale. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Vale, gracias Ramón. De este último pasaje la verdad que se podría hablar mucho, ¿vale? También como los anteriores, pero bueno, miraremos un par de cosas por encima. Está claro que todo lo que tenemos es por la gracia, misericordia y amor de Dios, y está claro que la mayoría de las veces Dios nos bendice sin nosotros merecerlo. Pero hay veces que pedimos cosas y no las recibimos. ¿Te has preguntado el por qué? Aquí dice que y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Y el versículo dice esto y no otra cosa. Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. La mayoría de las veces escuchamos lo siguiente porque la realidad es esa, ¿no? Si desobedecemos a Dios, nos perderemos bendiciones. Y básicamente es lo que este versículo nos quiere dar a entender, lo único que de otra manera. Si guardamos los mandamientos, es decir, si mostramos obediencia, recibiremos. ¿El qué? Pues bendiciones, entre otras varias cosas. Hay veces que deberíamos ser más autocríticos con nosotros mismos de lo que muchas veces somos. Y esto también es algo que cuando alguna vez me viene a mí alguna pregunta o alguna duda, es desde luego algo que hago conmigo mismo. Hay veces que no entendemos las cosas porque solamente Dios las sabe. Hay veces que entendemos ciertas cosas, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Hay veces que aun haciendo las cosas bien, parece que van mal. No sé, yo qué sé, por ejemplo, si yo he hecho bien a este hermano, ¿por qué ahora me devuelve mal por bien? Algo tendrás que aprender. ¿Es algo que te hayas ganado? No, pero algo tendrás que aprender. Pero como he dicho, hay otras veces que sí que sabemos lo que estamos haciendo mal, pero no queremos recapacitar. ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos guardando su palabra, sus mandamientos? Si estamos viviendo en pecado, ¿creemos que podemos recibir bendiciones? Vuelvo a decir que hay veces que sabemos el porqué de las cosas,
pero nos gusta autoengañarnos. MacArthur dice: el segundo beneficio del amor se recibe por medio de oraciones contestadas, puesto que el amor es el corazón de la obediencia a la ley, su presencia en una vida evidencia una sumisión a Dios que Él bendice con su respuesta a las oraciones de sus hijos. Yo lo tuve que leer 4 veces para entenderlo, ¿vale? Es MacArthur, pues eso, lo que tiene, como es MacArthur, y escribe muy bien y muy difícil, pero básicamente, si tú lo lees 4 o 5 veces o más, lo que quiere decir es que una vida de obediencia demuestra una vida sumisa a Dios y, por lo tanto, como es evidente, eso agrada a Dios y Dios bendice. Al igual que en el fondo desobediencia es orgullo, obediencia es sumisión. Y eso es otra de las cosas que Dios demanda de sus hijos. Es triste, pero, y gracias a Dios no generalizo, porque gracias a Dios no es una generalización, pero hay algunas tendencias que se dan en el mundo cristiano de separar la fe, por decirlo de alguna manera, con lo que viene después. Les importa una oración, pero no el camino que viene después. Por ejemplo, yo acepto al Señor, pero luego no me pidas nada más. Yo acepto al Señor porque quiero ir al cielo, pero no me hables de obedecer. Eso no va conmigo. Orgullo, autosuficiencia, desobediencia. Lo primero, bueno, esa salvación, desde luego, es cuestionable. Y lo segundo, por eso creo yo que hay veces en las que hay personas que empiezan y luego salen. Porque no es hacer una oración, yo acepto al Señor y luego yo vivo como quiero. No, si tú haces una profesión de fe y dices amar a Dios, pues equivale a una vida de obediencia y muchas veces sacrificio. La fe significa ser fiel día a día, ser fiel en todo lo que Dios demanda. Primera de Juan 3, 23 y 24 reitera las 3 características de esta epístola, ¿vale? Primera de Juan básicamente lo que nos habla es de 3 cosas: creer, amar y obedecer. Bien, creer, amar y obedecer, que son las evidencias principales de una salvación verdadera. No podemos creer, decir que amamos y luego desobedecer. O no podemos creer, amar a medias y luego medio obedecer. No, es creer, amar y obedecer. No vamos a volver a leer Juan 14, 23, pero en este versículo, encontramos un sí y un y. Si alguien ama a Jesús, guardará su palabra y, como resultado, el Padre lo amará y él junto con su Hijo vendrán y morarán en él. También en Primera de Juan vemos que recibiremos cualquier cosa que le pidamos, siempre y cuando sea su voluntad, claro. ¿Pero por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. El amor a Dios es como el amor a las personas guardando las distancias, ¿vale? Hay que demostrarlo. Tú no puedes decir... Yo no puedo decir, Ramón, te amo en el Señor, y luego en cuanto salgamos por aquí por la puerta, un guantazo no, porque luego igual él me entierra, pero igual voy y le pincho la rueda del coche y luego mañana le digo a su mujer que le... El amor hay que demostrarlo. Bien, pongo el ejemplo con Ramón porque sabe que esto que estoy diciendo es mentira, no va a pasar, ¿vale? Pero el amor hay que demostrarlo. ¿Hacemos lo que le complace a Dios? Si la respuesta es sí, entonces la amamos. Si la respuesta es no, entonces no la amamos. Así de simple. Por eso he dicho al principio que es un tema que, en principio, nosotros decimos, sí, yo amo a Dios. Pero, ¿sabemos lo que eso equivale? Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pasamos al segundo y último punto, que está relacionado con hacer la voluntad de Dios. ¿Obedecemos a Dios condicional o incondicionalmente? Y desde luego esto es una pregunta que nos deberíamos de hacer todos. Muchas veces actuamos como los niños pequeños, ¿no? Y esto es, bueno, esto ya lo hemos escuchado 1000 veces, pero es que es así, ¿no? En el fondo, bueno, Señor, si me das esto, pues yo te haré caso.
si me pasa esto, haré lo que me pides. Y entramos en ese peligroso juego, ya no solo de rebeldía, sino de tentar al Señor. Empezamos a ser mini faraones, en el sentido de que poco a poco, sin darnos cuenta, vamos endureciendo nuestros corazones y vamos tensando la cuerda de a ver hasta dónde puedo jugar. Job 9:4 dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿De qué le sirvió a Moisés el carácter que tenía cuando salió de Egipto? Yo ya prediqué sobre Moisés en su tiempo y yo nunca lo había visto así hasta que lo estudié, pero claro, Moisés en Egipto era todo, o sea, era el mandamás, pero en todo, o sea, se ve que de físico, de mente, o sea, Moisés era Moisés, era el chaval de Egipto, por no decir otra palabra que es un poco peor, ¿vale? Era Moisés. Y claro, él cuando salió, pues claro, supongo que con su ego que te produce pues todas estas cosas de tener todo en la vida, salió y... Pero Dios le tuvo 40 años en el desierto, porque Dios necesitó 40 años, entre otras cosas, para cambiarle y conseguir en él el carácter que de verdad iba a ser el correcto para luego dirigir al pueblo de Israel. Si Moisés hubiera dirigido al pueblo de Israel según salió, igual la historia sería otra, ¿vale? Porque no estaba preparado. ¿De qué le hubiera servido a Jonás su rebeldía o sus miedos? Jonás iba a ir a Nínive. Dios puso lo del gran pez y aprendió. Si no hubiera aprendido, pues Dios hubiera mandado otra cosa. Pero ¿quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Y qué decir de Sansón? No pasará navaja sobre su cabeza. Se dejó llevar, le engañan, le cortan el pelo, estaba avisado, cayó y tuvo problemas. Pues fíjate qué problema. Acabó muerto, así que un problema bastante gordo. Si esperamos a que Dios cambie, la llevamos clara. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, aunque nos cueste. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Jesucristo y su palabra. Los ejemplos anteriores nos muestran que no podemos obedecer a Dios y a su voluntad, algunas veces sí y otras veces no. Lo cierto es que lo triste es que muchas veces para lo secular tenemos las cosas muy claras y para lo que Dios nos manda no lo cuestionamos. ¿De lunes a viernes alguien se plantea el no ir a trabajar? No. Algunas han puesto cara de ¡buah! Es algo que ni se me pasa por la cabeza. ¿Por qué? Porque ve las consecuencias al momento, ¿no? Bueno, si hay aquí algún jefe o lo que sea o alguna dueña de algo, pues igual se puede permitir, pero te planteas el comer y no me valen las dietas, ¿eh? Digo, tú estate 10 días sin comer. ¿Te vas a plantear el comer? Un me pone cara de ¡guau! Yo no me voy a plantear el comer. ¿Bien? Te va a dar igual el plato que sea, vas a comer. Cuando tenemos necesidad de comer o cuando tenemos necesidad de cumplir algo, porque en ello se nos va la vida o el dinero del mes, lo hacemos. Pero nosotros sabemos que tenemos necesidad de obedecer a Dios y aún así muchas veces no lo hacemos, sino que damos lugar a sentimientos de pereza o cualquier otra cosa. Cuando estamos en el trabajo damos el 100% para contentar al jefe y mantener nuestro puesto de trabajo, pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, muchas veces, con cualquier excusa, empezamos a bajar el pistón, empezamos a desobedecer y no luchamos por mantener nuestro nivel espiritual, sino que poco a poco lo dejamos apagar. Un ejemplo que todos conocemos, Mateo 18:9, que dice: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Todos sabemos lo que significa esto, ¿vale? Pero lo que quiero que veamos es que no dice, y si tu ojo te es ocasión de caer y quieres, sácalo. Pero si no tienes, no lo hagas. No. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Con esto quiero decir que Dios dice, obedéceme. Dios dice, guarda mis mandamientos. No hay opción en ello. En Mateo 21 leemos que los sumos sacerdotes cuestionaron a Jesús una vez más con una de sus preguntas. Y para responder a ello Jesús les contó la siguiente parábola.
Que alguien lea Mateo 21 del 28 al 31, por favor. Mateo 21 del 28 al 31. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd. Hasta ahí. Sí, sí. Vale, bueno, me quedo sobre todo con la primera parte. La respuesta que dieron la respuesta que dieron fue la correcta. Sí, ¿no? Pone, un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, bueno, y luego dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos dijeron, el primero. Vale, es verdad. Pero lo que simplemente, por aquí tengo un poco, voy a resumir por la hora que es. Es verdad que el primer hijo es como que se lo cuestionó y obedeció. Bien, el siguiente directamente ni se lo cuestionó, no fue. Entonces, bueno, con estos versículos lo que simplemente quiero que veamos, aunque se puede hablar también mucho, es que aunque algunas veces nos cueste, aunque algunas veces nos planteemos si tengo que hacer esto o no, si es lo que el Señor manda, hazlo. Puede ser que tengas un mal día o lo que sea, pero hazlo. El ejemplo más claro de sumisión y obediencia, ¿quién lo dio? Cristo, en el huerto de Getsemaní. Si hubiera sido por el Señor, desde luego que hay un versículo bien claro que dice, más o menos, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, ¿no? Pero primeramente que se haga tu voluntad. Y esa es la actitud que tiene que tener un creyente en su vida. No está mal pedir como hizo Jesús, ¿no? No está mal intentar, orar al Padre y pedirle otra salida si estamos en un mal momento o si vemos un problema. No está mal decir, mira, Señor, yo estaría más a gusto, más tranquilo si esto pudiera pasar de esta. No está mal pedir al Señor. Pero siempre tenemos que tener muy presente de, yo quiero esto, me gustaría esto, pero Señor, primeramente que se haga tu voluntad. Bien. Entonces, bueno, como conclusión, como se suele decir en las predicaciones, si con algo os tenéis que quedar, quedaros con esto. Amar al Señor con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante y amar a Dios es hacer lo que Él quiere que hagamos. Al igual que no podemos decir que tenemos fe y luego ser infieles, no podemos decir que amamos a Dios y luego desobedecerle, no cumpliendo ni sus mandamientos ni su voluntad. No está mal hablar con el Señor y pedirle otras alternativas en la vida, pero cuando Dios dice un no, hay que aceptarlo y decir, Señor, si tu voluntad es esta, lo haré. Y obedecer sus mandamientos. Bien, porque amar a Dios es obedecerle. Una frase muy corta, para nosotros se supone que es muy fácil, se entiende bien, pero creo que es trabajo también diario. Ya no solamente amar al hermano, sino vamos a empezar por la base. Vamos a amar a Dios como Él nos pide que la amemos. ¿Bien?